porque se está poniendo medio extraño toda la plataforma. Ah, ya. Ok. De nuevo, buenos días. Y bueno, si se acuerdan del día de ayer, les comenté que hoy íbamos a empezar a trabajar ya ahora sí con teorías éticas a partir de filósofos. Entonces, el día de hoy vamos a ver a 4 filósofos en cierto sentido. Van a ser Sócrates, Platón, Aristóteles y San Agustín de Hipona. Entonces, déjenme busco la presentación. Acá estás. Ok. Si se acuerdan el día de ayer, les comenté que íbamos a dividir la historia de la ética en 4 grandes ramas, en 4 grandes tiempos. La Edad Clásica, la Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna. El día de hoy vamos a abarcar lo que va a ser la Edad Clásica, que básicamente fue de 510 al 324, si no me recuerdo, antes de Cristo, y la Edad Media, que fue a partir de aproximadamente el 400 después de Cristo al 1400 después de Cristo. Ahorita voy a explicar obviamente cada una de ellas. Y vamos a comenzar. Ahora, ya hemos demostrado que a partir de la clase de ayer, que la ética va a estar, digamos, siempre en todas partes de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones, porque tenemos que ver que no dañemos a los demás, porque va a haber problemas que me van a afectar a mí y que yo voy a tener que tomar decisiones morales o éticas, dependiendo del caso, para poder resolver esos problemas, porque tengo que seguir normas, etc. Pero digamos, toda esta parte no vino nada más como de la nada, o sea, no fue generación espontánea. Esto, digamos, comenzó propiamente en la Grecia antigua. Y entonces vamos a venir a una edad que lo conocemos como el clásico o la edad clásica. La edad clásica es conocida en la historia como la edad en la que se generaron la mayor parte de las culturas que dieron base a nuestra sociedad actual. ¿A qué me refiero? Culturas como Grecia, Roma, Egipto, China, Japón, Mesopotamia, todas estas culturas que nos dieron, digamos, pauta a la sociedad actual, se generaron la mayor parte en la Edad Clásica, que fue cuando pasamos de la prehistoria, que era cuando apenas estaba asentando el hombre, que de nómadas se los cementerios, se estaban asentando en diferentes partes del mundo, a ya desarrollarse propiamente como una cultura. Una cultura que creaba ciudades, que generaba conocimiento, que generaba política, cultura, agricultura, etc. Y bajo esta misma luz vamos a ver específicamente en Grecia, que es nuestra, digamos, cuna de la filosofía, a los 3 grandes filósofos que salieron ahí. El primero que vamos a ver va a ser el maestro Sócrates. El maestro Sócrates nació en el 470 a.C. y falleció por razones capitales el 399 a.C. Hay una cuestión con él que voy a explicar en un momento más. Ahora, en estricto, Sócrates fue un filósofo que como tal no va a ser conocido por sus escritos. De hecho, de este personaje lo conocemos en la historia porque como tal él no escribió nada. Él daba, digamos, clase porque era un maestro. Daba clase, pero su método de clase es que él tenía muchos alumnos que lo iban siguiendo porque él caminaba por muchas partes y iba charlando entre ellos. Su método de enseñanza era a través del habla. Estoy charlando con otras personas y estoy generando conocimiento. Entonces, de repente, de un momento, admitir. Dios mío, ¿no es? Entonces, de repente, digamos, este personaje no era como ahorita lo que hacemos en la escuela, que de repente es como toma anotaciones, te voy a escribir un libro o te voy a escribir esto y lo vas a tener, digamos, como recordatorio. No. Toda la información que se generaba era a través de la charla y ahí se quedaba. De hecho, este personaje como tal se tienen especulaciones de cómo era, pero digamos, no se ha determinado si su apariencia era así o no. Sin embargo, estas imágenes son como lo más cercano que, digamos, bajo lo que nos ha dicho Platón y otros filósofos de su época, que era este personaje. Ahora, debemos recordar que en la Edad Antigua o Edad Clásica,
se generaban como tal no profesiones, sino oficios. Oficios que, por ejemplo, mi papá es albañil, mi papá es político, mi mamá es partera. Y bajo la misma luz, los padres de Sócrates eran de una clase humilde y justamente él usaba el oficio de sus padres para describir su labor en el área filosófica. Sócrates siempre fue un seguidor de la verdad y el conocimiento. Y bajo esta luz y bajo el oficio de sus padres, él decía que él labraba almas porque su padre era escultor. Por otra parte, su mamá de él era partera, es decir, pues que ayudaba a parir cuerpos, en este caso bebés, pero Sócrates decía que él hacía algo similar, solamente que no digamos con bebés, sino él lo hacía con las almas. Él ayudaba a parir almas o ideas a través del diálogo. Y algo muy importante y pregunta de examen, la finalidad de su ética de Sócrates va a ser el cuidado del alma. Él decía que el cuerpo era algo terrenal, algo pasajero. Lo que debo de cuidar es el alma y cómo la voy a alimentar. Hay un texto inclusive que hay de Sócrates, pero ojo, hay textos de Sócrates, pero no necesariamente los escribió él. Conocemos de Sócrates a partir de sus discípulos, especialmente por Platón. En un momento más vamos a hablar de él. Pero en primera instancia, Platón escribió una apología donde básicamente describía las ideas que aprendió de su maestro y de alguna manera él describía cómo Sócrates veía el mundo desde la postura de, pues básicamente de él, de Sócrates. Y en este punto decía que Sócrates dedicaba su existencia entera al cuidado de su alma y exhortaba a los otros que hicieran lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Yo como persona cultivo mi alma. Estoy intentando hacerla lo mejor posible, pero también quiero que los demás cultiven su alma. Los exhorto a que lo hagan. Ahora, pues justamente como toda su vida de este personaje la dedicó a la búsqueda de la verdad, cuestionaba muy fuertemente, pero de veras, era un asunto así ya hasta si quieren verlo así personal, a los sofistas y a los eruditos o expertos que se llamaban en aquel momento. Y justamente para estarlos cuestionando, él creó un método conocido como la mayéutica. Si recuerdan, nosotros ya lo revisamos anteriormente. ¿Qué pasó? Denme un momentito, por favor. Seguramente. Seguramente. Ah, no, pues sigue. Seguramente. En un rato más subo la clase. Ya, perdón. Continuamos. Ok, la clase pasada, o sea, el día de... No es cierto. Me parece que fue la semana pasada donde yo les comenté lo que era el método de la mayéutica. Que si recordamos, era un método que era básicamente a partir de preguntas yo voy a hacer que se desarrolle un tema. Sócrates dio pauta a esto, pero justamente por su búsqueda de la verdad. Y aquí tenemos el enfrentamiento que siempre va a estar con él. Los sofistas siempre van a estar en la búsqueda de disolver la verdad, porque convierten la verdad en una mera argumentación. Esta, digamos, argumentación la van a hacer para que ganen un debate. Inclusive hay un detalle. Cuando, al menos los que fueron en lógica conmigo, escucharon esta frase de mí, y eso es que no necesariamente la verdad va a ganar en un debate. Lo que va a ganar es cuando el argumento es más fuerte. Y justamente los sofistas parten de esta premisa. Ellos no buscaban ganar una discusión a partir de la verdad. Buscaban ganar una discusión a partir de cómo argumentaban y cómo hablaban y cómo convencían a la gente, aun si fuese con falacias o sofismas en aquel momento, que eran argumentos bien hechos, pero que contenían falsedades. Y de hecho, justamente la pelea que tenía Sócrates con estos sofistas era eso, que como ellos no decían mentiras y nunca buscaban el conocimiento, al menos lo que es la verdad, a Sócrates no le gustaba esta parte,
porque se supone que como yo tengo que cultivar mi alma, yo tengo que buscar la verdad todo el tiempo. Y él decía, es que yo no puedo ser como ellos, yo soy un filósofo. Si recordamos, la definición de la filosofía decía que era amor por el conocimiento o la sabiduría, porque justo el filósofo va a buscar el conocimiento y va a buscar alcanzar un saber verdadero. Siempre va en la búsqueda de la verdad. Entonces la mayéutica fue justamente para ello, para que en este combate que iba a haber entre las mentiras y las verdades, se descubriera la verdad. Ahora, en el cierto sentido, digamos ya de manera en cuanto a cómo lo aplicaba este Sócrates, la mayéutica se da mediante preguntas y va haciendo que el discípulo descubra nociones que en él mismo estaban latentes. Otro de los objetivos de la mayéutica es desenmascarar a los llamados eruditos, los sabios y a los sofistas, ya que cuestionaba su conocimiento, haciéndoles ver que no lo sabían todo a pesar de la postura que adoptaban, y da pauta a una frase que él creó a partir de reconocer que su sabiduría radicaba en saber que no lo sabía todo. Esa frase es: yo solo sé que no sé nada. ¿Cómo funciona aquí? Sócrates también cuestionaba mucho la existencia de los expertos y los sabios. En la manera en que, por ejemplo, si tú te dicen, no, es que esa persona es muy sabia o es un erudito, es que ellos como que crece mucho el ego del ser humano, es que yo lo sé todo, no me puede hacer nada que no sepa, es que es esto, es aquello, o sea, yo lo sé todo, yo soy un magnate de información. Pero de repente Sócrates decía, no, porque de hecho un ser humano no tiene la capacidad de ser un experto. Para empezar, porque el conocimiento se está renovando todo el tiempo. Siempre sale más, más, más y más. Entonces, llevándolo un ejemplo, supongamos que yo fuera un panadero de la época clásica. Obviamente en aquel entonces, no estoy muy segura si ya se había descubierto la levadura o no. Supongamos que no. Se hacía pan sin levadura. Y yo me considero que soy un experto en la panadería porque yo sé hacer pan con los medios que tenía en ese momento. Ok, pero ahora supongamos que pasa, no sé, 50 años. En aquel entonces cuando yo dije se tenía 20 años. Y de repente cuando tengo 70 años descubren la levadura, suponiendo que hubiese pasado así. ¿Y ahora? Porque resulta que hay muchísimas posibilidades para el panadero. Entonces ya no es un experto, ni tampoco es un sabio de la panadería. Solamente es una persona que tiene conocimientos de panadería y que puede aprender más porque sabe de ese ramo de estudio. Y justamente Sócrates decía eso. Nosotros como seres humanos nunca vamos a ser expertos ni vamos a ser sabios. Ni mucho menos podemos irnos por el lado de los sofistas. Tenemos que ser seres autónomos que vamos a buscar siempre la verdad y el conocimiento. Y de la misma manera tenemos que adoptar el pensamiento de que por más que sepa, yo no puedo decir que soy un sabio o digamos que me manejo perfectamente en una materia. Simplemente soy conocedor. Entonces, yo solo sé que no sé nada es, tengo conocimiento, pero no lo sé todo. Así de simple. Y bueno, si se acuerdan, yo les dije que hubo alguna reforma con este filósofo que es Hegel, el cual formalizó este método quedando ahora como la tesis, la antítesis y la síntesis. Y resumiendo esta parte justamente es la siguiente. El conocimiento, que es la filosofía, tiene una ética. Sócrates decía que el conocimiento, la búsqueda del conocimiento va a tener una ética, porque siempre se va a defender la verdad, siempre voy a buscar la verdad. De hecho, la pelea constante que tenía específicamente con los sofistas era porque el sofista se eliminaba la ética, o sea, se vendía simplemente por el hecho de ganar dinero y ya no le interesaba la verdad. Y Sócrates decía que no, que o sea, si bien no estaba no estaba mal buscar dinero pues para sobrevivir porque somos seres humanos, sí está mal alejarse de la verdad y nada más por la acumulación de bienes. ¿Qué quiere decir? Supongamos que a lo mejor, ¿qué se me ocurre? Yo estoy enseñando fotograbado, por decir ahorita algo. Ok, fotograbado es una técnica nueva de la fotografía donde se hacen fotos, pero en placas de metal o de algún otro tipo de materiales, pero rígidos y parecen grabados. Ahora, la cuestión de este tipo de técnica es que hay
entre comillas, las más económicas y las más caras. Ahora, supongamos que una empresa llega conmigo y me dice, pues si enseñas con nuestras placas, te vas a generar tú una comisión para poder, digamos que te vamos a dar por promocionar nuestras placas. Entonces yo voy a decir, bueno, pues hay maneras más baratas de poder enseñar el fotograbado, pero pues como me están aquí proporcionando un incentivo, pues mejor voy a darlo con estas placas, aunque yo sé que son más caras y no ni siquiera son la mejor calidad, pero pues a mí me van a dar dinero, entonces yo se las voy a dar y les voy a decir que es el único método para poder hacer fotograbado. ¿Y qué creen? Sócrates decía aquí que no estaba mal buscar dinero, pero que sí está mal engañar a las personas y alejarse de la verdad, que en este caso es que hay materiales más económicos para poder enseñar fotograbado. Va a funcionar igual en cualquier parte, digamos, en lo que se refiere al conocimiento. Yo tengo que buscar siempre el conocimiento real y no me debo de alejar de lo real, porque en el momento en que me alejo, pierdo mi ética como filósofo y como persona. Y pues el método de enseñanza que era la mayéutica, yo les mencionaba que Sócrates lo que hacía es que, por ejemplo, él salía a la calle y se ponía a caminar como por los mercados, el parque o lo que tuviera cerca, ¿no? Iba de hecho con su varita de alumnos. Y de repente empezaban a platicar entre ellos, pero digamos era el maestro, sacaba un tema de discusión y empezaban a hablar sobre ello. Se dividía de hecho en 3 pasos muy sencillos. La primera pregunta que se hacía era, ¿qué es? El segundo paso a seguir era que a partir de lo que se obtiene se comienza a dialogar. Y el tercer paso me mencionaba que es reflexionar con ellos, con tus discípulos en este caso, si ese presupuesto, o sea, la idea que se tenía en un principio, es verdadero, digamos, en lo que conlleva y por qué. El ejemplo para que esto quede más claro. Supongamos que yo voy por la calle, ¿no? Con ustedes. Supongamos que a lo mejor estamos en el mercado de Xochimilco. Y yo estoy ahí con ustedes y vamos ahí caminando. Y de repente yo agarro y aviento al aire. A ver, chicos, ¿qué es el amor? Y a lo mejor alguien me va a decir, no, pues es un sentimiento bonito que se genera pues cuando, no sé, cuando me gusta alguien. Ok. Y otro me dice, no, pues es aquel sentimiento que también se puede sentir por la familia. Ok. Y el tercero a lo mejor me dice, no, pues el amor no existe. Ok, también es válido. Ya tenemos nuestras primeras ideas. Primero, el amor de pareja, segundo, amor familiar y tercero, el amor no existe. Entonces, ya que tengo esas 3 ideas, en el segundo paso nos dice el método de Sócrates que tenemos que empezar a cuestionar. A ver, tú, compañero, que me dijiste que es el amor de pareja. ¿Por qué crees que es el amor de pareja? Ah, pues yo lo creo así porque generalmente en las parejas se ve ese tipo de, digamos, de sentimiento. Ok, ¿y qué te hace creer que solamente en las parejas hay ese tipo de sentimiento? No, pues es que yo creo que ese tipo de sentimiento se queda nada más en las parejas porque es donde se ven más empalagosas. Ok, ¿y qué pasa con el amor de madre? Con el amor entre hermanos o inclusive entre familiares lejanos pero que son cercanos en cuanto a, digamos, a relación. Te voy a empezar a cuestionar todo, hasta que al final descubramos si la idea principal que tenías en un principio era correcta o por el contrario no funcionaba. Y al final, ya que terminamos de hablar de todo lo que podemos haber sacado del tema, vamos a llegar primero si lo que sabíamos en un principio era correcto o no, o a lo mejor tenía otro tipo de connotación. Y si encontramos algo más, entonces vamos a volver a reflexionar si podemos sacar algo más sobre ello o no, y por qué. Al final las clases de Sócrates decía algo. Él no es como que diera por sentado, no, pues por ejemplo, supongamos, volviendo al tema del amor. No es como que agarrara y te dijera, no, pues al final concluimos que es esto. No. Los hacía reflexionar la información que tenían y al final ustedes como discípulos tenían que llegar a sus conclusiones. Es decir, ok, a lo mejor la idea que tenía en un principio no estaba completa, pero ya con esto me queda más claro. O a lo mejor, híjole, sí le estaba regando, como que tiene otra connotación. O a lo mejor digas, no, están todos mal y yo sigo en mi postura de que el amor nada más es de pareja. Pero eso lo dejaba Sócrates a discreción de cada uno. A final de cuentas, a lo que quería llegar Sócrates con su método de enseñanza era que las personas comenzaran a cuestionar todo lo que tenían alrededor, que no lo dieran por sentado. Porque a final de cuentas, así es como se genera el conocimiento. Esto es lo que nos dejó el maestro Sócrates.
el método de cuestionar todo el conocimiento que tenemos. Y en la actualidad aún no tenemos, pero de una manera más, ¿cómo decirlo? Más específica con ayuda de Hegel, que fue con la mayéutica, que ya quedamos que nos va a dar 3 pasos. La tesis, la síntesis, la tesis, la antítesis y la síntesis. Donde yo les decía, la tesis, la idea que tengan un principio, la antítesis, una idea en contra de la idea que tengan al principio, y la síntesis voy a concluir a partir de lo que llegue. Eso es todo lo que aprendimos del maestro Sócrates. Después, estamos hablando, no es cierto, antes de que terminemos aquí. Deben de saber un asunto más con Sócrates. Sócrates, como fue un maestro que buscó siempre la verdad, de tal manera que como no solamente se quedaba en cuestionar a sus alumnos, también a todos los que, digamos, con los que charlaba, se metió con problemas con los gobernantes de aquel entonces de la Grecia antigua. Entonces, en algún momento, este personaje fue ejecutado porque decían que supuestamente era un hereje y no estaba, ¿cómo se llama? Basándose en la verdad. Lo cual fue una reverenda tontería, pero a final de cuentas Sócrates aceptó su destino porque él decía que si la verdad del hombre lo había condenado, no había forma en que él pudiera hacerlos cambiar de opinión. Y murió por una dosis letal. Ahora bien, un alumno que después, digamos, de Sócrates fue muy marcado por su muerte y por lo que le enseñó su maestro, fue este personaje Platón. Platón nació en el 427 a.C. y falleció en el 347 a.C. De nueva cuenta, igual que Sócrates, no vamos a tener una imagen tal cual de él, pero se hicieron acercaciones, digamos, de su imagen, que era como en esta onda, más como en este busto. Ahora, como dije, Platón fue discípulo de Sócrates y, digamos, él es la razón principal por la cual conocemos a Sócrates en la actualidad, porque Platón escribió muchísimos textos al respecto y la obra máxima que él desarrolló fue Diálogos de Platón, una serie de textos muy largos, por cierto, que nos hablan acerca de justamente personajes que ha conocido en su vida Platón o inclusive entidades en las que él se basó de los dioses griegos, poder discutir temas de filosofía, qué es el amor, qué es la libertad, la política, por qué este tipo de gobierno es bueno, por qué este no. Y otra cosa que tenemos que saber de Sócrates es que, de Platón, es que Platón en un inicio fue más en el ámbito político. Él buscaba siempre reformas y buscaba de alguna manera el bien común en una polis. Una polis es un país o un estado o una comunidad. Él buscaba ese bien común porque él decía que si la polis vive bien, nosotros vivimos bien porque vivimos en esa polis. Después de la muerte de Sócrates, a él le afectó muchísimo y él abandonó la política, retirándose más como a temas filosóficos. De ahí dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de la política porque la política me decepcionó y me voy a retirar a simplemente asuntos filosóficos. Pero aún así la política no se fue del todo de él y se puede ver en su teoría. Y bueno, pregunta de examen. La filosofía platónica concibe como centro del hombre al alma. Si se dan cuenta, se parece muchísimo a la finalidad de la ética de Sócrates, porque también él pone como centro y lo que yo tengo que mantener, el alma, yo tengo que alimentarla. Ahora, él manejaba que el ser humano se va a dividir en 3 grandes compuestos. El ser humano se divide en materia, en éter y en pasiones, donde la materia va a ser el cuerpo humano, o sea, lo que nos contiene. Todo nuestro cuerpo es nuestra materia. Después sigue el éter. El éter es el alma. El alma, Platón no la sabe, ¿cómo decirlo? No la describe como algo físico porque no es algo que se pueda percibir. Inclusive si nos ponemos a pensar actualmente, no se puede describir al alma porque es un ente que en teoría no tiene forma física y no se puede ver. Es algo que está inherente en el cuerpo del ser humano, pero del que no podemos saber con exactitud qué es. Pero también Sócrates decía
que justamente en el alma estaba la voluntad de hacer el bien. ¿Qué quiere decir? Yo como ser humano voy a tener inherente desde que yo, digamos, nazco, la voluntad de poder hacer el bien y querer hacer el bien hacia otras personas o hacia mí mismo. Y el último compuesto, que es las pasiones, se conoce también como el ego. ¿Qué son las pasiones? Básicamente son esta parte carnal y también, digamos, ¿cómo decirlo? Ególatra del ser humano, donde si encuentra algo que lo haga sentir bien, lo va a querer repetir y repetir y repetir y repetir. Entonces pensemos a lo mejor en las relaciones carnales, pensemos, por ejemplo, los pecados capitales que son como la gula, no sé, la pereza, todas estas partes van a estar inherentes en las pasiones. Y antes de continuar con la teoría de Platón, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, como el éter no tiene como tal una representación física, digamos, así tal cual, porque no es como que hayamos visto un alma, lo que sí tiene es una representación platónica. Platón en su momento creó lo que conocemos como los sólidos platónicos. Van a ser figuras que, digamos, cada una de sus caras, bueno, no son figuras, son formas, perdón. Son formas en 3D que básicamente todas van a estar formadas por caras de una misma figura. ¿A qué me refiero? Denme un momento para mostrarles aquí. Un segundo. Sólidos platónicos, aquí estás. Eso sirve. Ok. Vamos a hacer... Vamos a ver si me avienta más grande. Ay, que no. Ya. Bueno, estos son. Los sólidos platónicos se van a caracterizar porque la teoría del Platón nos decía que todo, como justamente el mundo se va a dividir entre materia y conceptos, o más bien cosas intangibles, entonces él iba a ser una representación como tal. Ahorita voy a explicar esto, pero vamos a tener en cuenta que este del medio que está aquí se conoce como un octaedro. Básicamente es una especie de dos pirámides cuadradas que están pegadas entre sí y todas sus caras son triángulos equiláteros. Esta es la representación según desde la perspectiva platónica del alma, o también conocida como éter. Ahorita voy a explicar los demás. Vamos a ver acá. Ok, proseguimos. Ahora, la teoría de Platón decía que entonces, como el alma yo la voy a tener que alimentar porque va a ser mi medio, digamos, más importante en la ética, mi alma se tiene que alimentar de 3 cosas esenciales. Conocimiento, voluntad para hacer el bien, que es la que está ahí, pero la tenemos que desarrollar. Y además, tenemos que buscar ser seres virtuosos. Virtuosos en la medida de que tenemos que ser responsables, tenemos que ser amables, puntuales, etcétera. Aquellos valores que nos hacen seres humanos y que son de alguna manera reglas éticas y morales que tenemos inherentes. Y mencionaba que también va a haber otra división. La división va a ser del mundo, el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos va a tener una, digamos, una perspectiva y esa va a ser el siguiente. Se va a dividir entre el mundo físico y el mundo intangible. Ahorita voy a explicar esa división, pero antes de llegar ahí tengo que explicar esta parte. Como yo les dije, el alma vamos a tener que, ¿cómo decirlo? Vamos a tener que cultivarla. Y Platón nos dice que el alma se va a componer de 3 razones importantes. Razón, pasión, que básicamente, como yo les decía, son apetitos relacionados con los sentidos o la corporalidad, y la voluntad dirigida al bien. Van a tener esto lo va a contener el alma. Y eso también es pregunta de examen. Porque el hombre tiene un alma racional, es la razón que permite no solo vivir, sino entender y ascender al mundo de las ideas. Es decir, mi objetivo como ser humano va a ser cultivar mi alma, ser una persona consciente, lleno de conocimiento, de sabiduría, un ser moral, un ser ético y además razonable, porque mi objetivo al final, cuando yo muera y mi cuerpo desaparezca, porque es un cuerpo, digamos, temporal,
mi cuerpo va a desaparecer, porque yo voy a morir. Pero ¿qué creen? La teoría de Platón decía que mi alma va a trascender y mi objetivo de mi alma, ya que la haya cultivado de la mejor manera posible, es ascender al mundo de las ideas. Y justamente sobre esta idea, que es ascender al mundo de las ideas, ahora sí vamos a llegar a la división del mundo según Platón. Platón decía que el mundo se va a dividir en dos partes, el mundo inteligible y el mundo físico, donde el mundo físico es el que estamos viendo en este momento, va a ser el mundo de las representaciones. ¿A qué me refiero? Este plumón que tengo hoy aquí es una representación del plumón real. Este celular que tengo acá, lo mismo. Es una representación del celular real. Yo voy a poder conocer solamente las cosas reales hasta que yo ascienda al mundo inteligible. Y entonces viene la siguiente pregunta. ¿Qué es el mundo inteligible entonces? Según Platón, decía que el mundo inteligible va a ser el mundo de las ideas. Y el mundo de las ideas va a contener los conceptos y entes reales. ¿A qué me refiero? En nuestro mundo físico en el que estamos ahorita van a ser puras representaciones. Insisto, yo tengo este plumón, pero este plumón nada más es una representación física de un plumón. Es mi objeto y es mi idea que está aquí. Cuando yo muera y mi alma pueda trascender al mundo de las ideas, yo voy a poder conocer en el mundo de las ideas el concepto real de plumón. Yo voy a ver un plumón real, pero solamente hasta que ascienda al mundo de las ideas, no antes. De la misma manera va a funcionar con todos los objetos y todo lo que nos rodea, como digamos en nuestra vida diaria. Yo solo voy a conocer representaciones de una silla, de un celular, de una computadora. Todo lo que yo tengo solamente son representaciones, es información que yo estoy consiguiendo. Pero yo voy a conocer todo lo real hasta que llegue al mundo de las ideas o el mundo inteligible. Y ese como tal va a ser mi objetivo en la ética de Platón. Yo tengo que trascender al mundo de las ideas para poder conocer la verdad. Ahora, antes de proseguir, ¿tienen dudas hasta este momento? No. No. No, maestra. No. Ok. Entonces vamos con el siguiente autor. El siguiente autor que viene, que ya ahora, por eso les digo que iba como la línea de discípulos. El siguiente autor que viene va a ser Aristóteles, y Aristóteles fue discípulo de Platón. Aristóteles nació por el 384 a.C. y falleció por el 322 a.C. De hecho, viéndolo bien, creo que fue el que menos vivió. Bueno, la ética aristotélica, de hecho, es la más reconocida en la actualidad, es la más importante. Y es calificada como teleológica, lo cual significa que es aquella que hace derivar la obligación moral de una acción solamente de sus consecuencias. ¿A qué me refiero? Si yo voy a hacer algo, ya sea digamos bueno o malo, en las consecuencias es donde yo tengo que ver qué tengo que hacer. O más bien tomar una responsabilidad. Yo les decía, si yo tomo una decisión de cualquier tipo, yo tengo entonces después, cuando ya haya consecuencias, tengo que hacerme responsable, tanto de las positivas como de las negativas. La ética aristotélica va a funcionar de la misma manera. Si yo hice algo, me tengo que hacer responsable de ello. Y este pensamiento viene desde Aristóteles. Ahora, Aristóteles concibe lo moralmente bueno como la consecución de un fin, el cual es el fin de la vida humana es la felicidad. Esta es la ética aristotélica y digamos también pregunta de examen. El fin del hombre va a ser la felicidad. Básicamente nos propone a la virtud como el medio para alcanzar dicho fin y nos ofrece un criterio para descubrir si somos seres virtuosos. ¿A qué se refiere esto? Que yo como ser humano, mi fin antes de morir es buscar la felicidad, pero yo la tengo que buscar a partir de la virtud como un ser humano. Y la ética de Aristóteles, como ya les había mencionado,
Es importante porque justo nos habla acerca de la virtud y la felicidad en función a la vida humana y a la ética como tal de su comportamiento. Ahora, resumiendo esto, viene lo siguiente. El fin del ser humano va a ser la felicidad. No fue el único que manejó digamos, tratado. También hubo otros filósofos como Epicuro e Hiparquía, pero con ellos ahorita no voy a ahondar porque no es necesario. Se verán ya en el sexto semestre cuando veamos temas de filosofía. Por ahora nos quedaremos con Aristóteles. Ahora, en ese sentido, nosotros ya tenemos definido en teoría hasta este momento lo que es la moral y lo que es la ética, pero lo que no hemos definido aún, ¿qué es la virtud, la actitud y la aptitud? Vamos a definirlas antes de seguir con la teoría de Aristóteles. Y bueno, en primera instancia tenemos que la virtud va a ser la aptitud que tenemos y podemos desarrollar. ¿En qué sentido? Yo como persona siempre voy a, digamos, a tener ciertas habilidades para poder hacer ciertas cosas, pero si no tengo cierta habilidad, la puedo desarrollar. Por eso va encaminado justamente esa virtud. La virtud va a ser un medio para conseguir mi felicidad. Y Aristóteles decía que la virtud va a ser una habilidad que yo voy a hacer uso de ella para poder conseguir esa felicidad que yo busco a futuro. Pero muchos me confunden lo que es la aptitud y lo que es la actitud. Vamos a definir ambas para que no haya esta complicación. Primero, la actitud nos dice, con C, reacción física y emocional en determinadas situaciones. ¿Eso qué significa? La actitud me está definiendo que simplemente va a ser el modo en que yo voy a reaccionar. Por ejemplo, si alguien me asalta, a lo mejor me quedo estático porque me asusto, o a lo mejor grito porque me asusto, o a lo mejor, no sé, reaccionan violentamente, pero porque no saben qué hacer en ese momento, porque se descontrolan emocionalmente. Eso es una actitud, el cómo reacciono a ciertas situaciones. En el caso de la aptitud con P, van a ser justo las habilidades natas de cada individuo. ¿A qué me refiero? Ejemplo, mi habilidad es dibujar y pintar. Eso es mi habilidad, supongamos ahorita. Entonces, según la ética de Aristóteles, me va a decir que mi virtud va a ser dibujar y pintar, porque es una habilidad que yo puedo, además de que ya la tengo, la puedo desarrollar. Pero también Aristóteles dice que va a haber aptitudes que no necesariamente voy a tener, pero que sí puedo aprender y también puedo desarrollar. Por eso también van a ser virtudes de ese tipo. Vamos a ahondar un poco más en un momento más. Ahora, justamente como la ética de Aristóteles se va a basar en la felicidad, vamos a tener entonces que la felicidad van a ser todas las cosas, bueno, va a decir esto, todas las cosas aspiran a un bien y cuando hablamos del bien humano, buscamos el bien supremo. ¿Qué es el bien supremo? Según Aristóteles decía que el bien supremo va a ser un fin final. ¿A qué me refiero? Ya dijimos que el ser humano va a buscar ser feliz en su vida. Ese va a ser su fin como ser humano. Porque él decía que la vida se acaba y no es como que vaya a reencarnar o mágicamente voy a revivir otra vez. No. Yo muero y hasta ahí se acabó todo. Entonces yo tengo que buscar ser feliz antes de que muera. Y específicamente la felicidad de la que hablaba Aristóteles era que yo tengo que estar tan feliz que no me importa si muero el día de mañana. Yo ya estoy satisfecho con lo que he conseguido hasta ese momento. Y el bien supremo va a ser justamente esto. Cuando yo ya he alcanzado mi objetivo de algo que me hace completamente feliz y ya no hay nada más, yo ya alcancé ese objetivo de vida que yo tenía. Y ya no me interesa si fallezco al día siguiente porque ya lo logré. Para eso es que yo quiero ser feliz, para que no tener ningún arrepentimiento. Y justamente cuando yo alcance este bien supremo, yo voy a estar satisfecho con mi vida. Ahora bien, la felicidad no es como que nada más así se dé por azares del destino, ¿verdad? Tiene, digamos, un medio. Y justamente en busca de esos medios para ser feliz, Aristóteles nos va a decir que no hay un acuerdo en cuanto a los medios para ser feliz. La felicidad va a ser algo final y autosuficiente.
y va a radicar en cierta especie de actividad del alma conformada a la virtud. Voy a explicar eso. No hay un medio para ser feliz porque cada individuo, o sea, cada persona va a tener una forma distinta en cómo va a concebir al mundo y cómo va a buscar la felicidad. Ahora bien, yo como ser humano voy a buscar mi felicidad. Obviamente va a radicar de una manera distinta para cada persona. Y por ejemplo, supongamos que yo soy una persona que no sé, busco la felicidad a través de los bienes materiales, ¿no? Porque a mí me hacen feliz. Entonces mi objetivo de vida es el siguiente. No, pues yo quiero tener una mansión y quiero tener carros de lujo de último modelo y además quiero tener joyas y además quiero tener una carrera exitosa. Supongamos que eso es lo que me daría mi felicidad. Ok, ¿cómo le voy a hacer yo como individuo para conseguir todas esas cosas que yo quiero para ser feliz? En ese momento yo tengo que pensar primero, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Ya lo definí. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para conseguir eso? Pues a lo mejor para empezar, bueno, estar en una buena carrera, ¿no? Porque si quiero ser exitoso de manera laboral, necesito prepararme. Ok, entonces voy a ponerme a estudiar para poder conseguir una buena carrera. ¿Qué más necesito? Pues conseguir un buen trabajo, no sé, buscar una empresa que realmente sea exitosa y que me dé un sueldo que me permita comenzar a labrar mi futuro a largo plazo o a corto plazo, dependiendo de, digamos, el caso. Y entonces, supongamos que ya le eché muchas ganas y logré mis objetivos en un par de años, supongamos que han pasado 20 años y logré mis objetivos. Y digo, ay, fantástico, o sea, vivo fantástico porque ya tengo la casa que quiero, porque ya tengo los carros que quiero, tengo el dinero que quiero, tengo la carrera que quiero y estoy muy feliz con ello. Y supongamos que al día siguiente, por azares del destino, fallezco, bueno, supongamos que fuese yo, me muero. Ok, pero yo ya me fui satisfecha, porque yo ya conseguí lo que yo quería en ese momento para ser feliz. Y justamente esto es lo que manejan. Tú tienes que buscar, primero, qué te hace feliz, qué necesitas para ser feliz, cómo le vas a hacer y obviamente hacerlo. Y entonces aquí también entra la pregunta, ¿qué estás haciendo tú como individuo para ser feliz? Porque no nada más agarrar y decir, pues quiero esto, pues de deseos está hecho todo el mundo. Pero si tú no haces nada para poder hacer realidad esos sueños, va a ser muy complicado que logres algo en tu vida. Y justamente Aristóteles decía eso. O sea, sí, mi objetivo de vida va a ser feliz, pero yo tengo que buscar los medios y hacerlo para yo conseguir ese fin. Y justamente, digamos, enfocado a esto, maneja entonces que la virtud se va a dividir en dos entes, la virtud intelectual y la virtud moral. La virtud intelectual ya queda, bueno, ya creemos que la virtud va a ser una aptitud o una habilidad que yo tengo innata desde que nazco o que yo desarrollé. Y esta habilidad, por ejemplo, en el área intelectual, me va a decir que va a tener un desarrollo continuo. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo una habilidad intelectual, que digamos que estoy desarrollando, tenemos dos opciones. O que ya la tenga, pero que la esté mejorando. Entonces estoy estudiando para poder desarrollar esa habilidad. O, por otra parte, que tengo una habilidad moral. No, perdón, seguimos en intelectual. Me parece muy feo. Cuando yo tengo una habilidad que ya tengo, pero que estoy desarrollando constantemente porque la quiero mejorar, es una habilidad intelectual. Pero, por ejemplo, puede que yo no haya tenido esa habilidad desde el principio, sino que por el contrario, apenas le está aprendiendo. A ver, supongamos que ahorita que se me ocurra, no sé decir, pues quiero hacer una obra de arte con bordado. Yo no sé bordar, supongamos. Pero lo voy a hacer una habilidad para que sea para mí. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a lo mejor a algún curso, voy a pedir a alguien que me enseñe a bordar y la voy a desarrollar constantemente para lograr lo que yo quiero. Entonces también se va a conocer eso como una virtud intelectual. ¿Por qué? Porque la voy a desarrollar constantemente para mejorarla. Y por otra parte, la virtud también se va a desarrollar en una virtud moral. La virtud moral más bien se va a conocer como una costumbre. ¿Costumbre en cuanto a qué? A lo mejor tú de manera continua eres muy propenso a, ¿cómo decirlo? A ser muy amable con las personas. A lo mejor no sé. Oigan, cállense. En el sentido de que, por ejemplo,
Yo soy muy amable con las personas y yo me da, por ejemplo, cuando una persona de la tercera edad que quiere cruzar una calle, no puede, a lo mejor voy y le doy la mano y le ayudo a cruzar. Ok, esa es una virtud moral porque yo lo hago por hábito. A lo mejor yo no lo estoy haciendo, digamos, para que me recompense o que me diga gracias, simplemente lo hago por hábito. Otra virtud que se puede considerar como moral es cuando, por ejemplo, esos valores que nos inculcan desde pequeños. ¿A qué me refiero? Mantente callado cuando otras personas están hablando. Llega temprano porque es falta de educación. Tú a lo mejor no lo haces ya ni siquiera porque sea malo, simplemente por costumbre. Entonces, en este caso, vamos a tener que en ambos casos se van a tener que volver un hábito. El hábito va a hacer que yo desarrolle mis virtudes, aptitudes, y esas aptitudes me van a permitir llegar a la felicidad, según desde la perspectiva de Aristóteles. Y bueno, por última parte, Aristóteles mencionaba que de hecho también, digamos, el alma de los seres humanos también se va a dividir, pero para términos simples, esas divisiones van a tener una capacidad para poder ejercer, ¿cómo decirlo? Una fuerza en nuestra ética. Y el alma se va a dividir entonces en tres grandes áreas: las pasiones, las virtudes y vicios, y la potencia. Ahorita lo voy a explicar cada una. Dicen Aristóteles que las pasiones van a ser sin elección. ¿A qué me refiero? Los seres humanos, yo les había hecho desde hace clases pasadas, que somos seres demasiado viscerales, en la medida de que, ¿cómo lo explico? Somos seres que a veces nos dejamos llevar por las emociones. ¿En qué sentido? Yo, así como puedo alegrarme por alguna situación, me puedo poner triste si algo malo pasa, o me puedo enojar, o me puedo salir de control, digamos, emocionalmente. Pero toda esta parte no es como que la controlemos en un sí, no somos seres estoicos que como con un switch le apagamos a las emociones. No, están ahí. En este momento, entonces, Aristóteles dice que estas van a ser sin elección y por tanto vamos a padecerlas. Ahorita vamos a poner esa parte. La segunda parte que se va a componer el alma, que es lo que nos va a ayudar justamente a conseguir el objetivo de vida que nos propone Aristóteles, va a ser las virtudes y vicios. Y esta parte sí se va a poder decidir, porque son decisiones que yo tomo a lo largo de mi vida, buenas o malas. Aristóteles, que no somos buenos o malos por naturaleza, es una decisión. ¿A qué me refiero? Así como yo puedo desarrollar habilidades buenas, como por ejemplo les mencionaba, no sé, aprender a escribir, leer mucho, no sé, cocinar, también puedo aprender vicios, como que fumar, beber en exceso, llevarme pesado. O sea, estas cosas que son malas, también se aprenden y son habilidades. Por eso decía justamente Aristóteles que también, así como las virtudes me van a lograr llevar a la felicidad, los vicios me van a alejar de ella. Entonces tengo que ser muy cuidadoso, porque si bien un ser humano siempre va a tener vicios de una u otra manera, tengo que aprender a, digamos, moderar esos vicios para que no se vuelvan en un futuro un detonante en que yo no pueda avanzar en mis decisiones y también frene mi felicidad. Y finalmente, la otra parte inherente del alma va a ser la potencia, que básicamente vamos a nacer con esa, digamos, situación. Y va a ser la capacidad de padecer las pasiones. ¿En qué sentido? A veces no les ha pasado que no controlan bien sus emociones y a lo mejor, no sé, se emocionan de base en algún momento que a lo mejor no era el más óptimo, que no sé, a lo mejor no era buen momento para gritar y de repente se les ocurrió gritar de emoción. En esos momentos va a entrar la potencia, porque la potencia me va a decir, híjole, espérate, tuvieras que haberte callado tanto en ese momento, porque pues no era como buen momento para reírte o qué sé yo. O por el contrario, bueno, lo veía mucho en la carrera. Había una chica que, por ejemplo, tendía a ser demasiado emocional cuando sentía algo. Entonces, tengo muchos recuerdos de una ocasión que estábamos comiendo en la cafetería y de pronto está esta chica llorando como Magdalena. De hecho, yo me senté en una novela, porque llorando como Magdalena y gritando, es que me dejó. Y bueno, o sea, independientemente de esta parte que justamente era la pasión que estaba dominando en ese momento, la potencia tiempo después te da ese chance como de pensar,
como que no fue buena idea reaccionar así en ese momento. Digo, tiempo después la chica se dio cuenta, ¿no? Pero pues ya era muy tarde. Pero justamente las pasiones y las potencias van a ser situaciones que también me van a estar inherentes en el alma, pero que no voy a poder controlar, porque están ahí. Lo único que sí voy a poder controlar de nueva cuenta, repito, van a ser las virtudes y los vicios, y van a ser mis decisiones. Si yo me convierto en una persona de bien o en una persona mala, va a depender esencialmente de cómo yo como persona me sepa controlar. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Y bueno, con este último autor vamos a terminar lo que fue la época clásica en Grecia. El siguiente autor que vamos a revisar el día de hoy, y va a ser el último, va a ser San Agustín de Hipona, pero voy a dar primero un contexto histórico antes de entrar con él, para poder comprender cómo llegamos a esa filosofía tan especial. Ok, la Edad Media. La Edad Media, como ya les había dicho, está abarcada desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente, o sea, por el 400 después de Cristo hasta el 1400 después de Cristo. Fue una época que de verdad fue bastante oscura. De hecho, otro nombre que se le da a digamos, a este tiempo, se le conoce como el oscurantismo. Y el oscurantismo se dio por una razón muy simple y a la vez hasta cierto punto macabra. En aquella época se comenzó a normalizar la cristianización, de tal manera que en Europa y en algunas expansiones como de Asia y África se empezaron a tomar poblaciones, se empezaron a destruir las culturas y se asentaron a la fuerza, digamos, pueblos que estaban siendo evangelizados. Entonces la religión que dominaba en aquel momento era justamente la religión cristiana. Hubo un problema con esto, como justamente era una religión que en su momento impuso mucho miedo y mucho terror psicológico, vamos a ponerlo así, la filosofía y el conocimiento que se dio en ese momento se estancó. De hecho, también se le conoce como el oscurantismo en la Edad Media, porque fue una época muy grande, pero muy grande, estamos hablando de 15 siglos, que se quedó el tiempo detenido. Porque como a la iglesia no le parecía de repente cierto conocimiento, inmediatamente decían que eran herejes, se elimina el conocimiento y además se ejecuta a la persona. Ejemplo, supongamos que a lo mejor yo fuera, ¿qué se me ocurre? Un astrónomo de esta época, y se me ocurriera, a lo mejor tuviera yo la capacidad de viajar en el tiempo y fuera la Edad Media. Y yo agarré y les dijera, no, pues ¿saben qué? La Tierra no es plana, es semiesférica, y además tiene esas características. A mí no me van a bajar de hereje y de bruja, y seguramente, aparte de que no me van a hacer caso con la información que les di, seguramente me van a encarcelar, me van a torturar y me van a inmolar. ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra de los deseos de Dios. De la misma manera, mucho conocimiento se hizo añicos en su momento porque no era conveniente para la iglesia. De hecho, algo que normalmente siempre les he dejado en claro es que, lamentablemente, a la religión le conviene tener a personas ignorantes, porque eso significa mayor obediencia. Funciona casi como un gobierno. Y bajo esta misma medida es que la filosofía se dio. De hecho, algunos me preguntaban en el pasado, ¿por qué no hay tantos filósofos, digamos, en esta época? Es muy sencillo, porque lamentablemente las únicas personas que podían estudiar realmente en ese momento del tiempo eran sacerdotes o padres. Las demás personas era muy difícil que estudiaran algo tan complejo, porque para empezar la iglesia los tenía retenidos y segunda, solo les permitía estudiar ciertas cosas, no les permitía, digamos, indagar más al respecto. Y sobre esa misma medida, por eso no es asombroso que no hubiese habido, digamos, tanto conocimiento en aquella época. Ahora, ya que tenemos este contexto de por medio, ahora sí ya podemos entrar con el siguiente autor. Y el siguiente autor que vamos a tener va a ser Agustín de Hipona o San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona vivió desde el año 354 al 430 después de Cristo. Si se dan cuenta, ya era como a los inicios. Ahora, este personaje
digamos, basó un poco su filosofía en, digamos, en los fines éticos que manejaba Aristóteles, pero lo manejaba de una manera más encaminada a la religión que en aquel entonces estaba impuesta. Y él manejaba con dos conceptos importantes igual, la felicidad y también hablaba de la libertad. De hecho, él decía algo muy triste hasta cierto punto de la libertad, que luego fue secundado por Sartre, pero bajo otro contexto. Y él decía que la libertad va a ser un estigma de maldición para el ser humano. De hecho, esos suerte se los voy a anotar, pero porque no se los anoté aquí, ¿verdad? No. Bueno, ahorita se los anoto. San Agustín decía que la libertad iba a ser un estigma de maldición para los seres humanos porque esa te permite alejarte de Dios. Ahorita voy a explicar esta parte. Ahora, en primera instancia, decía lo siguiente. La ética de San Agustín propone que la finalidad de la vida humana es obtener la felicidad. Y esta solo puede encontrarla el hombre en la posición de algo superior a sí mismo, de algo inmutable, y estas características solo puede tenerlas Dios. Deriva del pensamiento aristotélico, y aquí dice lo siguiente, esta también es pregunta de examen. San Agustín de Hipona decía que la felicidad solo puede ser encontrada en Dios. Ahora, hay una situación antes de continuar. Se ha demostrado históricamente que los seres humanos siempre han necesitado de un ente superior a ellos para poder sobrevivir, para digamos que no caigan en el estigma de la desesperación cuando están en una posición poco favorecida. ¿En qué sentido? Siempre si hay una religión de por medio se le reza a ese ente superior para poder salir del problema. Entonces, bajo este mismo estigma es que la iglesia trabajaba en ese momento y por eso es que Agustín decía justamente esta situación. Porque, bueno, en este caso porque su ente supremo para él era Dios de la iglesia cristiana. Regresando al tema, difiere de la ética de Aristóteles en cuanto a que no cree que la felicidad sea conseguida con ayuda de la virtud, sino que es Dios quien da el poder de alcanzarla. Esto nos dice lo siguiente. Aristóteles, si recuerdan, yo les había comentado que va a decir que yo voy a conseguir la felicidad a través de mi virtud o habilidad que yo tenga o desarrolle y pues voy a intentar alcanzarla. Pero San Agustín decía que sí, efectivamente nuestro fin como seres humanos va a ser buscar la felicidad, pero esa felicidad solamente se iba a alcanzar a través de la palabra de Dios. Si yo no escuchaba a Dios o yo no era devoto a Dios, yo no podía alcanzar esa felicidad. Y pues también San Agustín advierte que la voluntad humana es libre, ya sea para buscar a Dios o para apartarse de él. En este último caso, está haciendo algo contrario a la ley divina, pues Dios mismo ha establecido en la voluntad la búsqueda de él. ¿Esto a qué se refiere? Pues a esta analogía. Se supone que el ser humano es libre desde que nace. Y San Agustín de Hipona decía que esa libertad era un estigma de maldición para el ser humano. Y hay una razón del por qué. Se supone que Dios le da a los seres humanos una voluntad para poder buscarlo o apartarse de él. Pero de hecho San Agustín decía que la voluntad de ser libre es, digamos que yo soy libre como persona de creer en lo que yo quiera, pero Dios dice que tú debes de buscarlo, que es tu obligación moral buscarlo para poder ser feliz. Si por el contrario no lo buscas, estás yendo en contra de sus deseos. Y si vas en contra de sus deseos, vamos a tener dos situaciones que se van a dar en este caso. Lo voy a leer y ahorita les explico cómo funciona esto. Las leyes morales son creadas por Dios y no son arbitrarias. Han sido creadas para que el hombre sea lo que Dios ha querido que sea. Los seres humanos se dividen en dos grupos, los que aman a Dios y colocan a éste por encima de sí mismos y aquellos que se ponen a sí mismos por encima de Dios. Esto radica, siguiendo el hilo de lo que hablaba hace un momento. Si tú crees en Dios y buscas la felicidad a través de Él, la vas a conseguir. Si te alejas de Dios y estás en contra de su voluntad,
vas a ser acreedor a un castigo. Y ese castigo va a venir por partida doble. Ahorita eso lo vamos a ver más específicamente, pero entonces en este momento San Agustín de Hipona nos decía que vamos a dividir a los seres humanos donde los que van a creer en Dios y los que no. Básicamente así funciona. Y entonces va a funcionar. Déjenme quitar esto. Va a radicar así. Ese va a ser el ente que vamos a tener que buscar a Dios. Y la voluntad o mi libertad para poder buscarlo o no, nos va a dividir en dos fracciones. Los que aman a Dios y lo ponen encima de sí mismos, que ya básicamente decimos que yo creo en Dios, y los que se ponen a sí mismos por encima de Dios, o sea, yo no creo en Dios. Pero, aquí hay un pero. Si en Dios, yo voy, digamos, si yo muero, yo voy a recibir el perdón y la felicidad divina. Básicamente el paraíso. Eso es lo que decía. Pero por el contrario, si tú no crees en Dios, entonces en este momento tú vas a recibir el castigo físico que ya sea de la Inquisición en aquel momento y el repudio físico y divino. ¿A qué se refiere esto? Que si tú no crees en Dios y te hallan culpable, te van a poder golpear, te van a poder torturar, te van a poder ejecutar y además de eso, todavía hasta toda esa tortura que tú pasaste, tú vas a recibir el repudio tanto de las personas de la iglesia como el repudio de Dios. ¿Por qué? Porque tú no lo estás buscando. Esa es la filosofía que manejaba San Agustín de Hipona. Eso les decía que depende mucho del contexto en el que se esté hablando. Y en este contexto es el castigo que se les daba a aquellas personas que iban en contra de la voluntad de Dios. Por eso es muy complicado hablar de su ética en este momento histórico. ¿Hasta aquí hay dudas? No, maestra. No, maestra. Ok. Bueno, ese va a ser el último autor que vamos a revisar de hoy. La razón por la cual ahorita no me sigo de filo con las siguientes es porque ya es muy pesado el que sigue. Y necesito aparte prepararles un material para que ustedes puedan, digamos, tengan más centrado el conocimiento que vamos a adquirir de él. Ahorita les voy a subir en unas 2 horas más la tarea, que nada más va a ser una, pues, en la semana de esta ocasión. Y les voy a subir, un segundo. Y les voy a subir ¿cómo se llama? Se me fue. La actividad de construirte que nos corresponde esta semana. Las calificaciones, recuerden que aún no las he dado porque algunos apenas me están mandando todavía trabajos, ¿verdad? Entonces, la situación va a ser el siguiente. Hoy va a ser el último día que voy a recibir trabajos hasta las 8 de la noche para quien no me ha mandado. Quien ya me mandó, pues ya no hay problema porque ya está calificado. Y la tabla de calificaciones la voy a subir el día de mañana al grupo de Classroom. Ahí voy a publicar las tablas. Van a venir completas para que vean qué obtuvieron en sus actividades, qué obtuvieron en el examen, en el producto y cómo se les evaluó para llegar al promedio. Y ya bueno, ya si tienen dudas, pues ya me mandan un mensaje, pues para ya poder ir viendo caso por caso qué ocurrió ahí. Y antes de que se me olvide, no sé si les comenté, los chicos que seguramente van a estar en verde en la lista que voy a publicar es porque hay dos opciones, o reprobaron o no me han entregado nada. En el caso de que reprobaron porque no me hayan entregado lo mínimo para obtener el 6, no se les va a poner una calificación como tal parcial. Lo que va a pasar es que este parcial se va a quedar en blanco y en el siguiente parcial, que es el segundo, si se ponen las pilas y entregan todo, van a poder salvar su primer y segundo parcial, pero solamente en los casos que hayan reprobado. Los demás que sí me entregaron, pues no hay ningún problema, van a tener calificaciones. Y se va a ver reflejado pues el día de mañana que les voy a pasar las listas. ¿Alguna duda al respecto? No, Dígame. no, maestra. Ah, ok. Bueno. No sé, no me he fijado ahorita. Ay, ¿ahora qué? Bueno, entonces, si es todo, entonces ya. Maestra, ¿y no tiene otra noticia para que pueda investigar?
Ahorita la verdad no, porque no me dio tiempo. De hecho, hice muy rápido esta presentación el día de ayer para poder prepararla para hoy, porque estaba también promediando. Entonces ya no investigué más. Pero la siguiente semana les busco. Bueno, no se preocupen, no se preocupen. Bueno, entonces los veo ya ¿cuándo los veo? El miércoles que viene. Sí es el miércoles. No es cierto, los veo el martes. Ya alucino. Los veo el martes que viene. Ahorita pues les digo que les subo la tarea en un ratito más y también las clases las voy a subir también a mi canal para que los que no pudieron conectarse pues las puedan checar. Y por favor no se les olvide, mañana voy a publicar las calificaciones para que me puedan decir si hubo algún error o algún detalle con algunos casos. Y bueno, nada más por favor ahorita los que están aquí y que no hayan comentado nada en el chat, me ponen alguna carita feliz o algo para pasarles lista. Ok, sí.